Hola, buenas noches. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, buenas, ¿cómo anda? ¿Qué tal? tardes. Digo, por un lado que somos pocos y algunos se quedaron todavía con los roles del otro día. Bueno, Profe, sí, le hago una consulta. sí, dale, aprovechemos este rato. Por eso, no es con respecto a la materia, pero no del tema. Nada, no, de caradura, ¿no? Le vuelvo como a preguntar lo que le preguntó la otra vez lo de la chica en el primer parcial. ¿Hay posibilidad de que el examen se pueda correr o es el día que está? Bueno, ahora me pasa a mí, la verdad que estoy cursando 3 materias, son todas jodidas a esta altura, ¿no? En verdad, yo le dedico, y tengo justo la suya, creo que es 17, 18 y la otra 16, algo así, que es municipal. Claro, Así que el tema es que lo que ahora no nos da es el después del es el integrador. calendario, porque el primer Ah, parcial es más fácil de mover, porque claro, queda el cuatrimestre. Yo ahora lo que veo es que tengo el 2 de diciembre el examen final, que no lo podemos mover porque es la última clase. claro. Porque nosotros ahora tenemos que, las actas las presentamos, digamos, las cargamos online, pero nos siguen cerrando esa semana. Sí, la fecha que tenían prevista. Claro, entonces, eso me marca que una semana antes es el integrador y una antes el segundo parcial. Con lo cual Claro, no. no hay tiempo. No, claro, Se pues lo si yo. pregunto porque la verdad que lo que hizo usted no lo escuché nunca en nadie. Yo por lo menos no lo, inclusive se comentó en el Facebook y todo la A buena veces me da miedo predisposición que lo que se usted tuvo comenta. porque no. No, yo la verdad que cuando hay algo que veo que algo malo, que siempre están en contra de los profesores, no es por defenderlo, pero a veces también los alumnos se la mandan y ahí nadie dice nada. O sea, un profesor dice algo y lo crucifican. Sí, Yo bueno, si pero comento algo es algo. las redes sociales son un poco así. A esta altura del partido yo no le asignara mucha trascendencia a las redes sociales. Sí, 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 siempre igualmente nunca vas a dejar a todo el mundo conforme, ¿no? Esa es la realidad. No, Pero no, la verdad que lo que hizo usted no existe, es muy, ¿qué es cosa? rarísimo. Lo de correr el parcial del primer parcial tuvo una voluntad, una buena voluntad y una predisposición. Yo no la había No, pero visto, a porque ver, mire que lo han, no, pero usted lo ve como algo normal porque lo hizo usted, pero no lo hacen, profe. Yo lo escuché, que hay muchas veces que se pidió, inclusive se pidió de poder cambiar cuando se rendían 2 días, por ejemplo, no sé, lunes y miércoles, el alumno le preguntaba, che, ¿no puedo el miércoles en vez del lunes? Porque por la letra de apellido, y no lo dejaron. O sea, no, a ver, no. hay de todo y a lo mejor el docente que decidió que no tiene alguna razón. No, sí, Yo sí. creo que a veces el error que yo he visto pasa más a veces por no dar la razón, no explicarla, que a lo mejor tenía alguna razón, como ahora yo les digo, me piden cambiar, y la verdad no tengo chance, porque Claro, no puede. si yo corría el segundo parcial, encima el lunes 23 es feriado, con lo cual lo tendría que correr el 25 y no tengo tiempo de terminar el cuatrimestre. Claro. Uy, bueno, la daré los 2 días seguidos. Ya me ha pasado, pero bueno. Sí, a ver, a todos nos ha pasado en la vida Sí, universitaria. sí, pero siempre me pasó, ¿eh? Este año fue la vez que más tuve separados los parciales. A mí siempre me pasó. Me acuerdo de un año que cursé sucesiones y familia, las únicas dos que no llegaba más. Y si hay algo que le critico a la facultad, esto solo es que a veces son pocas las ofertas que hay de cátedra y de temas horarios, para los que trabajamos la mañana se nos complica. Y me acuerdo que en familia, en sucesiones, tuve el primer examen el mismo día, el segundo examen el mismo día, el integrador el mismo día. Sin Nunca, embargo, mirá que te iba a decir que, y hablando bien de esta facultad, vos sabés que a la sí. noche vos no tenés disponibilidad de aulas. ¿Cómo? A ver, vos a la noche, en tiempos, hablando en tiempo de facultad, no hay Sí, disponibilidad de aulas. O sea, si vos querés poner más oferta en no turno de podés. noche, no, a ver, no hay aula. Vos sabés que esta comisión nació al mediodía. Sí, Y me llevó algo así como 6 o 7 años de pedidos, te estoy hablando hace 20 y pico de años,
Sí. Sí, porque te hablo, a ver, yo empecé a dar clase en esta comisión en el 2001. La comisión venía de antes. Y me llevó muchos años conseguir el pase a la noche porque no había disponibilidad y tuve que esperar en un momento que alguien pidió el pase al revés para que me digan, bueno, hay aula a la noche. Sí, a mí lo que me pasa, lo que yo veo es que, perdone, pero lo que yo veo es que materias del mismo año hablo, generalmente que son más o menos, está bien que no hay materias específicas de cada año, porque es como vos vayas dando. A mí, por ejemplo, me faltan 8 materias, descontando si puedo dar estas 3, y municipal la tuve que dejar colgada porque nunca la podía meter con nada, porque siempre es como que se te contrapone una hora, donde se te contrapone una hora, fuiste. Y ni hablar que hay cátedra, la suya no, porque la suya de 7 a 9, de 7 a 10. Yo cursé el cuatrimestre pasado, todo bien, me fue muy bien con Consumidor, con Barreiro, y te tiene el lunes a las 5 y el jueves a las 8. O sea, ahí te mató, porque donde querés coordinar con otra. Pero a ver, esto tiene que ver con algo, y que yo sé, pero no te estoy criticando a la facultad, porque yo sé que hace... No, yo la amo, la facultad, vivo a 10 cuadras de La Matanza y yo voy ahí, No, pero a ver, yo veo los esfuerzos que hacen a veces por acomodar las materias. Y nosotros, bueno, los profesores, vamos con pedidos que le decimos, no, a ver, tengo un problema porque en tal horario tengo a 3 docentes de la cátedra que están haciendo un posgrado y no lo puedo cubrir. Y la facultad empieza a hacer malabares a ver cómo lo acomoda, pero no tiene aula. Después de las 5 de la tarde en Lomas, es más, vos recordás cuando ibas a la facultad, no hay una sola aula vacía. Sí. Ya Entonces, uno lo compara con la UBA, capaz que en ese sentido, para mí administrativamente somos 10 veces mejores. Ellos se vuelven locos en un montón de cosas, pero tienen otras... ¿Cómo? ¿pero cuántas aulas tiene la UBA? Claro, por eso. Tiene un Claro, edificio mucho más grande. Lomas, claro, lo que tiene, sería buenísimo tener un ala más y 20 aulas más, pero... claro. Y debe tener que ver con eso. Claro, está bien. Bueno, gracias igual, No, pues de nada. Bueno, antes de ir, ahora ya somos algunos más, pero antes de ir arrancando, ¿alguien tiene alguna duda con lo que venimos hasta acá? Yo Sí, tengo Ariadna. una duda vieja sobre amortización de acciones, que no me quedó en claro si se usa para reducir el capital o no. Sí, a ver, es un mecanismo de reducción de capital. Vos para reducir el capital, vos tenés como dos variantes, el rescate o la amortización. El rescate es cuando vos... ¿Cuál es la diferencia entre rescate y amortización? Cuando vos rescatás acciones, las rescatás íntegra. O sea, vamos a suponer que vos y yo somos accionistas, tenemos 50.000 acciones cada uno de valor $1. Queremos reducir el capital a la mitad. La variante con rescate sería que la sociedad rescate tus 50.000 acciones, te las pague, vos dejás de ser socia y me quedo yo solo. O a lo mejor no rescate 20.000 porque queremos reducir en 20.000, rescate 20.000 acciones tuyas, te las paga, vos se las devolvés y se destruyen. O sea, el rescate implica eso, pagarlas y destruirlas. En cambio, la amortización lo que implica es bajar el valor nominal de la acción. Vuelvo al ejemplo, que vos y yo teníamos 50.000 acciones cada una de valor $1, y se decide amortizar en 20 centavos cada acción. Entonces la sociedad nos va a pagar, tanto a vos como a mí, 20 centavos por acción. Y las acciones pasan a valer menos porque el capital se achicó. ¿Se entiende qué es amortización? La amortización es reducir el valor nominal. ¿Puede ser que haya casos que no sea para reducir el capital la amortización? Sí, a ver, te escucho muy bajo, pero... Ahí. Ahí mejor. Sí, puede haber casos que sea que se utilice la amortización para no reducir el capital, porque he visto hacía 2 variantes y me mareó. No, a ver, y no tengo yo el libro de Vítolo, pero si querés mandar, no sé si querés por en algún foro o lo que sea, subir esas 2 hojas, o se lo pido a Daniel Canevelli, que sé que él lo tiene. Pues yo no lo compré el de Vítolo. No, más que nada si se utilizaba para otra cosa por el tema... A ver, si vos amortizás acciones, necesariamente el capital se reduce. Ah, listo. Porque, a ver, vos pensás, tenemos 100.000 acciones en total.
las amortizás en 20 centavos. Quiere decir que cada acción pasa a valer 20 centavos menos, el capital se redujo. Ah, No tiene perfecto, forma esa era mi duda. de que no reduzca el capital. Gracias. Sí, Liliana. Yo no encuentro material de derechos y obligaciones de los accionistas, que lo dio el doctor Surace, y yo tengo el libro de Vítolo y no hay nada. Y no sé qué me había dicho, que Nielsen tampoco tenía nada. ¿De dónde usted no puede subir material de eso para poder estudiar? A ver, el tema es que esa unidad es una unidad que toca como varios temas sueltos, que en realidad están. Lo que pasa es, tanto en Vítolo no tengo, pero seguro, y en el de Nielsen segurísimo que están. El tema es, cuando empezamos a hablar de obligaciones accionistas, integración en mora, es todo el comentario del artículo 160, a ver, en el de Nielsen, que es ley comentada, pero la parte de integración en mora seguro que está. 160 y pico. Fue el artículo de... a ver, la mora del accionista que le da las dos opciones a la sociedad. Es una laguna de artículo. Pero en la ley comentada de Nielsen seguro que está. Y si ustedes van a la parte de mora en la integración de los aportes, también la van a encontrar en cualquier manual. A ver, si quieren, lo que pasa es que de estos no son temas en los que, pero me puedo poner a buscarles. A ver, yo me lo marco, a ver si les ubico algún artículo, la parte de integración en mora. Después, observación de la ley, estatuto y reglamento. Tiene mucho... Perdón, doctor. Perdón, Sí. ¿no es el amor en integración, en las sanciones, el 193, el 192, 193? ¿Es ese el que me está diciendo? Sí, 191. Sí, Ah, 192, 193, sí. Si yo es estaba en la ese. parte de Constitución. Bárbaro. Ahí lo van a encontrar. Después, la parte de observación de la ley y del estatuto es el 248, el tema de conflicto de intereses, y después, observación de la ley, estamos hablando de impugnación, que después lo vieron mucho más ampliado conmigo. El 251. Claro. Después, Sí. participación en las utilidades y dividendos ficticios, 224 y 225. O sea que ahí con esos artículos se puede armar un Claro. resumen, ¿no? Leer Después, bueno, el derecho de voto, abuso de las mayorías y las minorías, esto no está literalmente en la ley, si quieren yo les busco algo y se lo... Ujú. Derecho de receso en el 245. Derecho de información es un repaso del 55. Después, pacto de sindicación. Derecho de preferencia de crecer es lo que vieron en aumento de capital conmigo. Pacto de sindicación tampoco lo van a encontrar en la ley, pero en cualquier manual el tema está tocado. Y por ahí pasan un poco los derechos. Bien. De acuerdo, gracias. Yo no quiero mate cocido, yo quiero... Bueno, a ver. Ahora se reactivará. Yo, si quieren, me anoto, sobre todo, abuso de las mayorías y de las minorías y pacto de sindicación, a ver si les puedo subir algo. Que son por ahí los dos temas que al no estar en la ley, depende en qué manual lo van a encontrar o no. De acuerdo, gracias.
Pero yo supongo que en el de Nielsen tiene que haber, el de Vítolo la verdad no lo manejo, porque es un manual, lo sacó el año pasado, yo lo tuve en mis manos en algún momento y me pareció como muy práctico y muy útil para ustedes. A ver, acá Sebastián, pacto de sindicación, que yo subí algo de pacto, ¿me decís, Sebastián? Bueno, lo voy a buscar, me llama la atención porque yo este cuatrimestre, a ver, todos los temas lo que había subido lo volví a subir. No me guardé cosas, pero pues se me puede Profe, Sí. ¿me escucha? Si lo encuentro hoy, lo subo, lo comparto con los compañeros. Si lo encuentro. Bien, sí. Porque yo me lo había descargado, pero no sé si lo tendré. Si lo encuentro, lo subo. Usted había subido un informe de pacto de sindicación de acciones. ¿Te acordás qué era? Era un referente a un recorte de un fallo. Había hecho el pacto de sindicación de acciones. No se me ocurre qué puede haber sido. Bueno, sí, a ver, compartilo si querés. Sí. Si me lo envías yo lo busco. Igual yo lo voy a mirar de vuelta, pero me llama la atención porque no... A mí me dejaron de la facultad armado el campus. Yo los artículos que tenía le agregué cosas, pero no le saqué. Pero por ahí se me pasó. Puede ser, sí. Me fijo, y me parece que está en una de las guías de estudio que usted nos dio. ¿Se acuerda de las guías de estudio que hacíamos de los trabajos prácticos? Sí. Creo que ahí está. Ahí está el material. Si lo tengo, lo subo. Bueno, sí, compartilo, decime qué es y se lo subo a todos, no hay problema. Igual Listo. yo voy a ver, de los dos temas voy a ver qué encuentro acá en el estudio y se lo subo. Mañana me ocupo de buscar a ver qué hay y subir. Bueno, ¿alguna otra duda o algo antes de arrancar con la clase de hoy? Una sola, profe. ¿El tema de los límites a la transmisibilidad es lo mismo que en la SRL? ¿Se puede aplicar supletoriamente? Sí, en realidad supletoriamente no, lo que pasa es que la ley te dice lo mismo. Sí. El contrato puede limitar pero no prohibir. Tenés un solo agregado acá, que para que sea oponible a terceros tiene que constar en el título. O sea, el agregado, porque ¿qué pasa? En una SRL cuando vos compras cuotas, pedís el contrato. Entonces, con que el límite esté en el contrato alcanza. En un SA, vos ves los títulos. Entonces la ley te aclara que para que sea oponible a terceros el límite, tiene que estar en el título. Si no lo tenés en el título, no es oponible. O sea, por ejemplo, supongamos que yo pongo como limitación que las acciones se pueden transferir solo a mayores de 40 años. Porque no quiero gente muy joven en la sociedad. Ahora, si yo esa cláusula no la transcribo en el título accionario, y alguien va y te lo vende a vos y vos lo comprás, el contrato es válido. ¿Por qué? Vos no podías conocer esa limitación. ¿Sí? Sí. En cambio, en la SRL, con que tiene el contrato, alcanza. Quizá esa es la diferencia más grande. ¿Y el tema de los plazos que se aplicaban en la SRL se podría aplicar en las anónimas? Sí, la anónima, en realidad lo único que te dice la ley es que se puede limitar, pero no prohibir. No te exige, como hace la SRL, que vos pongas el procedimiento. La SRL, viste que te pide, si vos querés limitar, tenés que establecer el procedimiento. La anónima no dice nada. En la práctica, obviamente, si vos pones una limitación impracticable, ningún juez la va a hacer valer. Además, tenés ese límite de que tiene que estar en el título. Ah, perfecto. Lo que no está en el título no es oponible. Pero encima estamos hablando de lo mismo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Sí, profesor, que lo interrumpa. Le quería decir a la compañera que quiere unirse al grupo que no la podemos agregar porque es el grupo que hizo el centro, que tiene que entrar por el link. No sé agregarla, si alguno de ustedes puede agregarla o sabe, tiene idea. Ah, ¿qué hablas del grupo de WhatsApp? ¿De ustedes? Claro, es el grupo que hizo el centro y yo dije que iba a pasar material de lo que preguntaron y ahí me contestó, gracias. Claro. Sí, yo sé que el centro tiene publicados, pues yo los he visto, que publica los links para sumarse a los grupos. Sé que los hace públicos.
Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Bueno, hoy nos queda por ver directorio. Directorio es como el otro gran órgano dentro de la sociedad anónima. Yo les diría que es algo así como el segundo pilar. Si el primer pilar de esta parte de la materia son las asambleas, el segundo es el directorio. A esta altura del partido ustedes ya saben que el directorio es el órgano de administración. Ahora, no olviden que administración no es una función menor. Yo diría que es una función mayor. Administrar implica tomar absolutamente todas las decisiones que tienen que ver no solo con lo cotidiano, también decisiones que son muchas veces extraordinarias. Comprar o vender un inmueble, un vehículo, patentar una marca, emprender un nuevo negocio. Todo eso es administración. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron sociedad, cuando vimos asamblea, que lo dio la parte que dio Ceci, que les decía, bueno, ¿qué compete una asamblea ordinaria a una extraordinaria? ¿Se acuerdan que en el primer inciso decía cuestiones de administración que el directorio delegue en la asamblea? Esto en el primer inciso del 234, o sea, cuando veíamos la asamblea ordinaria, corresponde a la asamblea ordinaria considera resolver y dice toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le compete resolver conforme a ley y estatuto o que sometan a su decisión el directorio. Entonces, ese artículo lo que permite al directorio es cuando a veces tiene que tomar decisiones que considere extraordinarias, someterlas a la asamblea. Por ejemplo, supongamos que, no sé, incrementar los negocios a un nuevo ámbito que antes no se había intervenido, vender un inmueble importante, pero el directorio puede someter a una asamblea, no quiere decir que lo deba hacer. Porque vuelvo a decir, todo lo que es administración compete al directorio. El artículo 255, que es el primero en el capítulo del directorio, dice que la administración está a cargo de un directorio. ¿Qué consecuencias yo saco de acá? ¿Y qué es lo primero que me empieza a diferenciar al directorio de los gerentes de la SRL? Primero que tengo un órgano. La ley habla del directorio, no me habla de los directores. Entonces, yo tengo un directorio con funcionamiento orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Algo que yo repito siempre en clase. Todos los directores juntos no son el directorio. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿a quién le corresponde decidir un cambio de sede social? Y corresponde al directorio, es una cuestión de administración cambiar la sede. Cuando me refiero a sede, me refiero dentro de la jurisdicción, ¿no? Sin cambiar de domicilio. ¿Se acuerdan la diferencia, no? Entre domicilio y sede. Domicilio es la jurisdicción, sede es calle, número, piso, el lugar donde está la sede. El cambio de sede corresponde al directorio. Si alguien me dijera corresponde a los directores, está mal. Porque todos los directores juntos no son el directorio. Para ser el directorio tengo que respetar las formas, como me pasaba en la asamblea. Tiene que ser convocada una reunión, en debida forma, con orden del día, y esa reunión puede decidir cambiar la sede. ¿Sí? Entonces se entiende que lo primero que me dice el 255 es la administración está a cargo de un directorio. Sin embargo, después hay algo que un poco lo trae la práctica y que es algo que genera muchos conflictos, porque como que no está del todo resuelto en la ley. Que yo les digo, bueno, la administración está a cargo de un directorio. El directorio, vamos a ver ahora en un rato, tiene reglas de funcionamiento, quién lo puede convocar, un quórum, mayorías para tomar decisiones. Pero ustedes se imaginarán que cada decisión que toma una sociedad no se puede reunir el directorio. Pongo un ejemplo. Efectuar una venta en el mostrador. ¿Es un acto de administración? Sí. Ustedes se imaginan que no se puede reunir el directorio para aprobar cada venta. Entonces empiezan a ver algo que se mezcla
Yo a veces trato de hablar de tareas administrativas con función de administración, pero casi como una diferencia muy artificial, porque la realidad es que es todo lo mismo. Sin embargo, se acepta que en la práctica muchos actos de administración los llevan a cabo empleados. Les digo más, en estos tiempos, sistemas de computación que están programados. Cuando se hace una venta online, no interviene ninguna persona, interviene un sistema que está programado para hacer la venta. Y hay empresas donde no interviene una persona humana en ningún momento de todo el proceso. Yo tengo un cliente que a veces esto lo cuento como para un poco desmitificar lo que es administración. Es una droguería muy grande que acaba de instalar un sistema, ya hace un año y pico, instaló un sistema de despacho automatizado, con lo cual los clientes de ellos entran, tienen un usuario en su propio sistema, cargan el pedido, el sistema lo valoriza porque los productos tienen un precio, el sistema está vinculado con un almacén inteligente, lo llaman, que prepara los paquetes ya, digamos que a planta baja llega un paquete armado con una etiqueta que dice a dónde va. Eso se monta en camionetitas que salen y reparten, el sistema carga la cuenta, y si el cliente paga adecuadamente, no intervino una sola persona humana en el... Sí, ustedes podrían decir, el chofer que cargó el camión y cargó el paquete en la camioneta con una lista de recorrido y hizo el recorrido que le marcó la lista. Nada más. Entonces, hoy en día hablar, y ahora uno diría, todo esto es función administrativa y está a cargo de un directorio. Entonces a mí me gusta como separar a veces la función administrativa de los actos de administración. Que vuelvo a decir, es una separación artificial, porque yo no podría establecer que algo no es un acto de administración. ¿A qué voy con esto? A que los directorios delegan, expresa o tácitamente. A veces en forma expresa, por ejemplo, ponen un gerente general que se ocupe y que a su vez el gerente general delegue en gerentes especiales y los gerentes especiales en supervisores y los supervisores en empleados que son los que probablemente se ocupen de hacer en serio o ejecutar los actos. Ahora, eso no quiere decir que la administración no esté a cargo del directorio. ¿Está claro? El directorio tiene su cargo, con lo cual las responsabilidades van a ser del directorio. Aún por haber elegido este sistema automatizado, en el que no interviene ninguna persona, y si falló el sistema, el responsable es el directorio. ¿Se entiende? ¿Y por qué recalco esta distinción? Porque, ¿se acuerdan que hasta ahora yo siempre les digo, bueno, una persona por ser socio, por ser accionista, no tiene derecho a entrar en la sede social? Esto se los dije muchas veces. ¿Y un director? ¿Un director puede exigir que le den la llave? Y vamos a pensar, a lo mejor un director de un banco, yo creo que no. Porque el banco tiene ciertos procedimientos de seguridad para abrir. Yo estoy seguro que ningún director de un banco tiene la llave. Perdón, doctor, Sí. por ahí tiene que ver con la magnitud de la sociedad, ¿no? De la magnitud en cuanto a infraestructura, digo, ¿no? A ver, tiene que ver, y tiene que ver también en algún punto con la estructura de seguridad que cree, ahí sí, el directorio como órgano. Entonces a lo mejor se reunirá el directorio y dirá, bueno, esto es un bar, cada uno de nosotros va a tener una llave y entra cuando quiere, o esto es un banco, con lo cual la llave va a estar en manos del personal de seguridad, y a lo mejor vamos a tener 4 llaves distintas y ninguno va a tener la posibilidad de entrar sin los otros 3. Pero, ¿a qué quiero ir? A que a veces se empieza a confundir un poco en la práctica, porque el directorio se reúne. Bueno, se reúne con alguna periodicidad. La ley dice por lo menos cada 3 meses, con lo cual puede haber directorios que se reúnan una vez por semana, 2 veces por semana, o una vez cada 3 meses. Y uno dice, si el directorio se reúne cada 3 meses, bueno, ¿quién se ocupa todos los días de la gestión? Claro, una estructura que crea el propio directorio. Que puede ser, como decía Liliana, en una gran empresa, una superestructura, con gerentes, subgerentes y con toda una estructura hasta escrita,
A ver, un banco tiene un manual de procedimiento donde está claro qué puede hacer o qué no puede hacer cada persona, e incluso donde hay designaciones que no necesariamente pasan por el directorio. Las grandes compañías suelen tener un comité de designaciones que es el que designa gerentes. Hasta una pequeña sociedad donde el directorio resuelve todo. Pero aún así, cuando resuelve todo, aparece un esquema de funcionamiento que puede no estar escrito, pero es el que prácticamente se admite. Por ejemplo, que la llave la tiene el encargado, o no, o la tienen los directores, y que un director se encarga de manejar el banco, y a lo mejor tiene un poder y funciona, trabaja con el banco y firma los cheques sin que se reúna el directorio. Empieza a haber un esquema de funcionamiento que, a ver, en las pymes es tácito, es verbal. No suele estar el manual de procedimiento en una pyme. En una gran empresa a veces sí está ese manual de procedimientos. Y ahora vuelvo, ¿y los directores tienen alguna función administrativa en forma personal? Bueno, a veces tácitamente la tienen. En las pequeñas sociedades es muy común que los directores tengan funciones administrativas repartidas entre ellos. Y si se quieren cambiar, y bueno, se quieren cambiar y empieza a haber resistencias, tendrá que haber una reunión de directorio que lo decida. Y yo sé que me desordeno, pero después les prometo que después hago un orden un poco y repaso los temas como están en el cronograma, pero a veces los quiero ir aproximando. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, el artículo 266, que les dice que la función de director es indelegable. El cargo del director es personal e indelegable. ¿Y cómo se junta esto con todo lo que yo les acabo de decir? En realidad yo creo que esto se congenia, porque lo que el director no puede delegar es su rol dentro del órgano. No puede mandar un apoderado a la reunión de directorio. Tiene que ir él. Ahora eso no quiere decir que el directorio, órgano, no pueda delegar. El directorio como órgano sí puede delegar y a veces crear toda esta estructura más o menos compleja. Ahora, todo acto de administración le compete al directorio, quien puede expreso o tácitamente delegarlo. ¿Sí? Esto, me van siguiendo. Y a ver, ¿dónde viene el problema? A veces vamos a ver hoy que hay mecanismos para lograr que un grupo accionario que esté en la minoría consiga nombrar directores. Algo a lo mejor algunos de ustedes vieron para la asamblea que hicimos la clase pasada. El voto acumulativo, ¿no? El voto acumulativo es uno, puede haber otros. Ah, hay otro. Hay otro. Entonces, supongamos que el directorio consigue nombrar, o una minoría nombra un director. Ese director que viene por la minoría, ¿qué derechos tiene? Y acá empiezan los planos. Obviamente, tiene derecho a que lo convoquen a las reuniones de directorio. Tiene derecho a estar informado. Y esto no está escrito en la ley, pero ningún autor niega que el director tiene derecho a estar informado, con lo cual podría ir y pedirle a los empleados que le den algún tipo de informe. ¿Para qué? Para ejercer su función de director adecuadamente. Pero no mucho más que eso. Un director no tiene derecho, por ejemplo, a exigir que le den una oficina. Y a mí me ha pasado a veces, ahora te contesto, Raquel, a mí me ha pasado a veces como abogado que venga un director elegido por la minoría y dice, bueno, como los otros 3 directores, cada uno tiene su oficina con su secretaria, incluso el presidente tiene 4 secretarias y asesores, yo quiero también una oficina con mi secretaria. No, también, no, usted no tiene esa función. Si quiere lo debatimos en la reunión del directorio, el evento de la reunión del directorio va a perder. Obviamente, yo creo que no se le podría cercenar el ingreso a la sede social, lo que no quiere decir que tenga una llave, pero si viene creo que no lo podemos no dejar entrar. Pero a lo mejor podemos no dejarlo entrar, no sé, al laboratorio o a la planta industrial, y decir, no, mire, usted ejerce administración, las oficinas administrativas están en tal lugar. Y empezaría todo un problema, cosa que suele ocurrir.
La ley no delimita hasta dónde llega la facultad individual de cada director, porque se ocupa más de tratar al directorio como órgano. Y suele haber, a veces, los problemas. Me acuerdo una vez que nos plantamos, ahí mi cliente era directora por la minoría, y después de mucho insistir, en un momento nos prometieron que nos iban a asignar una oficina. Le asignaron como oficina la cabinita que estaba al lado del ingreso de vehículos a la planta. No tenía ni acceso a internet, y encima se ocuparon intencionalmente de eliminarle los enchufes, con lo cual no teníamos ni dónde enchufar una computadora. O sea que ella iba, pedía información, entonces le acercaban la documentación hasta ahí para que la viera. Estábamos como a 100 metros del edificio principal, y duraba su mandato lo que le duraba la batería de la notebook. Entonces fue como casi la cargada de, le damos una oficina. La oficina estaba al lado de la barrera de ingreso a la planta. Pero también nos podrían haber dicho que no nos la daban, la oficina. Porque vuelvo a decir, la administración, la ley se la asigna al órgano. Y si el directorio resuelve que la lleven adelante un grupo de ellos, y ahora le voy a contar lo que me preguntaba Raquel en el chat. Bueno, eso es lo que resolvió el directorio. Acá Raquel preguntaba en el chat, ¿la organización la confecciona el directorio, pero la pueden ejecutar personas que no son directores? Por supuesto. Hay toda una estructura administrativa que va desde el último cadete o el último ayudante de oficina hasta un gerente general, y la ley trae la figura de los gerentes, el gerente de la SA, no hablo de la SRL, el de la SA, está en la ley, artículo 270, que dice que el directorio puede nombrar gerentes, directores o no. O sea, con esto creo que le contestó a Raquel. Los gerentes pueden ser directores o pueden ser terceros. En las grandes compañías es más común que sean terceros. En las sociedades chicas es más común que sean los propios directores, que ni siquiera se nombren gerentes, pero que ejerzan las funciones gerenciales. Y en las sociedades muy chicas los gerentes, los directores son desde gerente hasta cadete, hacen todo. Ahora, a lo que voy es que si pensamos en la estructura institucional o funcional prevista en la ley, lo que tenemos es que la administración está a cargo del directorio, y el directorio decide en sus reuniones cuál es la estructura administrativa. Y puede asignarle funciones a los propios directores o no. La doctrina reconoce esto e históricamente diferencia dos clases de directores. Esto no está en la ley, ¿eh? Los directores de asiento y los directores ejecutivos. Un director es ejecutivo cuando tiene alguna función más allá de su rol de director. O sea, cuando hace algo cotidianamente. Ese algo puede ser ejercer la gerencia general, hacer todo, o puede llegar a ser un rol, no sé, hasta menor o un rol especial. Por ejemplo, supongamos que un director es en una farmacia, es farmacéutico, entonces se lo nombra director técnico de la farmacia y ejerce el rol como farmacéutico, rol profesional, de estar al tanto de la responsabilidad del farmacéutico, de que no haya productos que no deben estar, del orden de los productos, de que nada esté vencido, de cómo se maneja la parte de farmacia. Podría ser un caso. Eso sería un director ejecutivo. Ejecutivo entonces es un director que tiene un rol en la administración en forma personal. En cambio, se llama director de asiento aquel director que su única función es ir a las reuniones de directorio. Una vez cada 2, 3 meses, cada mes, cuando lo convocan, va a las reuniones. Yo agregaría que el director de asiento tiene una función más, que es estar informado, o sea, ocuparse de recabar información para en las reuniones de directorio saber de qué se trata. Y el reunión de directorio vota. Y después se va a la casa y no vuelve hasta la próxima reunión de directorio. En las compañías muy grandes, hablemos de bancos, de empresas muy grandes, es muy común que haya varios directores de asiento. Los directores de asiento, ya les digo, van a las reuniones de directorio, no mucho más.
y que el directorio elija lo que se llama un comité ejecutivo, es lo que algunos llaman mesa directiva, la ley lo llama comité ejecutivo, que son unos pocos directores que son los que llevan el día a día. Y en otros casos directamente el directorio designa un CEO y los directores no hacen más que ir una vez cada 3 meses a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora, si volvemos, queremos establecer una regla, entonces tenemos el directorio, es el órgano de administración, puede crear una estructura administrativa en la que delegar funciones concretas, que la integren o no los directores. E incluso muchas veces esa estructura administrativa se crea de hecho, sin que haya una resolución expresa que lo decide, pero funciona. Entonces distinguimos los directores con alguna función administrativa propia o los directores de asiento. Van a informar y votar. Y nada más que eso. ¿Sí? Obviamente, la delegación no quiere decir que no haya responsabilidad. Obviamente, si yo delego, respondo por los actos de aquellos en quienes yo delegue. ¿Entendieron entonces hasta acá la figura de este órgano directorio? Que es el mismo, desde las sociedades más grandes hasta las más chicas. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? No, iba a decir que sí, que se entendió. Hasta ahora va bien, gracias. Bueno, si se entendió, vamos a avanzar con la designación. ¿Quién elige a los directores? Esto ya lo deberían saber. En la asamblea. El órgano de Los fiscalización. accionistas en la asamblea. La asamblea. Me gustó más la La palabra. asamblea. Acuérdense, lo elige la asamblea. Ok. Por lo menos por regla. Hay una excepción que yo ya tengo mencionado, porque está en la ley, yo nunca la he visto en la práctica, que es la ley que lo puede elegir el Consejo de Vigilancia. Está previsto en la ley, vuelvo a decir, nunca lo he visto en la práctica, no es una opción muy aplicada, obviamente no, porque yo jamás lo vi ni tuve noticias. Pero bueno, la ley lo permite. Si no por regla, lo elige la asamblea ordinaria. Los directores van a durar en su cargo de 1 a 3 ejercicios. Noten que dije ejercicios, no dije años. ¿Qué quiere decir esto? Que el mandato va a empezar siempre el día que comienza el ejercicio y va a terminar el día que termina un ejercicio. ¿Sí? Obviamente, si se lo elige después de iniciar un ejercicio, que es lo habitual, porque normalmente no se hace la asamblea justo el día que se inicia, bueno, el mandato empezará el día que lo eligieron, pero termina con el ejercicio. ¿Sí? Yo dije de 1 a 3. ¿Dónde surge si 1, 2 o 3? Y porque cada ejercicio es de 12 meses. ¿En la misma asamblea? No. La empresa no tiene 12 meses, puede ser de mayo a mayo, depende cómo tengan El estatuto establecía los máximos y mínimos, creo. A ver, hay algo en lo que dijo Ariadna. El director dura de 1 a 3 ejercicios. Donde yo tengo que ir a ver cuánto dura es el estatuto. El estatuto me va a decir el directorio dura 1 ejercicio, o dura 2, o dura 3. Si no dice nada, dura 3. Si se lo saltean, dura 3 ejercicios. Si dice más de 3 ejercicios, también dura 3. Porque la cláusula de más de 3 es nula, salvo ese caso excepcional que ya les conté que en la práctica nunca lo he visto, de que lo elija el Consejo de Vigilancia, que ahí el estatuto me permite 5 ejercicios. Perdón, la ley me permite hasta 5 ejercicios. Pero vuelvo a los normales, 1 a 3 lo que diga el estatuto, máximo 3. Siempre el mandato entonces vence con un ejercicio. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que una sociedad cierra 31 de diciembre su ejercicio. Y el estatuto dice que dura 3 ejercicios. Lo elijo hoy, porque hacemos la asamblea hoy 2 de noviembre, porque con el tema del ASPO y demás, no la quisimos hacer virtual, la hicimos hoy. 3 ejercicios. ¿Cuándo se vence el mandato de los directores que elegimos hoy?
No, me perdí un poquito con lo que... 31 de diciembre de 2022, más o menos. Muy bien, Pablo. A ver, yo digo, la sociedad cierra el 31 de diciembre. Lo dijimos hoy. Ezequiel ya estaba con los dedos contando. Pero bueno, hay que hacer la cuenta. El primer ejercicio es más corto. A ver, igual está bien, Ezequiel, fue una broma, está bien que lo estoy contando. No, es que yo lo empezaba a contar con que lo elegimos ahora, pero el ejercicio empieza el 1 de enero o el 2 de enero. Claro, con lo cual, no, el primero, empieza el primero. Bueno, el primero, yo lo tomaba como no hábil, pero... No importa, el ejercicio empieza igual, aunque a lo mejor no tengamos ninguna operación comercial, pero empieza. Okay. Y cierra el 31 de diciembre. El ejercicio 2020, bueno, para este director estará en los últimos 2 meses, pero le cuenta segundo ejercicio 2021, tercero 2022, 31 de diciembre de 2022, vence su mandato, como bien dijo Pablo. Si yo le dijera que esta sociedad cierra sus estados contables el 30 de septiembre, ahí sería hasta el 30 de septiembre de 2023. ¿Por qué? Porque ahora arranca con el ejercicio recién empezadito, 30 de septiembre de 2021 es uno, 2022 otro, 2023 el tercero. ¿Sí? O sea, siempre yo veo cuántos ejercicios vale, el que está en curso cuenta, y 2 más. Si durara 3, también podría durar, si yo lo elijo, si dura un ejercicio, y cierra el 31 de diciembre, lo elijo hoy, y en 2 meses se le vence el mandato. Ahora, la ley agrega que más allá de que se venza el mandato, el directorio sigue en funciones hasta que la asamblea lo reemplace. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que duran un ejercicio. Lo elijo hoy y el ejercicio cierra el 31 de diciembre. El mandato es hasta el 31 de diciembre, 2 meses. Pero van a seguir en funciones hasta que hagamos la asamblea del 2021, que elija el nuevo directorio. Es lo mismo que si renuncia. No puede irse hasta que no tome otro el poder. A ver, si renuncia, tenemos que ver si yo tengo directorio que pueda seguir. A lo mejor yo tengo 5 directorios, renuncia a uno, y le aceptamos la renuncia hoy y siguen los otros 4. Y ya queda libre de responsabilidades. Sí, podría ser. Ahora vamos a hablar un poquito de renuncia. Pero con la elección, tengan en cuenta que el mandato, hay lo que se llama ultraactividad. Sigue vigente el mandato hasta que se lo renueva. De todos modos, yo acá les voy a dar un consejo práctico, porque yo me cansé de pelear con los bancos, que hay bancos que dicen, llaman el 10 de enero y dicen, si no me trae la próxima designación, yo le doy de baja la firma. Y yo le explico, pero mire, la asamblea, la ley me da tiempo para hacerla hasta el 30 de abril. ¿Se acuerdan que se puede convocar la asamblea hasta 4 meses después? Y normalmente, por una cuestión de costos, uno hace una asamblea al año. Pues usted me hace hacer una para renovar el directorio, y después el balance yo el 10 de enero no lo tengo listo. Lo voy a tener en marzo, normalmente se convoca a fines de abril, hasta los primeros días de mayo. Es lo usual. Cada asamblea, para que sea una idea, la publicación en boletín oficial debe andar por los 30 y pico de mil pesos en Nación. Una sociedad chica no tiene ganas de hacer 2 asambleas. Si son pocos accionistas, a lo mejor la hacen unánime. Pero bueno, a veces no se puede. Más de una vez pasa que tenemos una acción perdida por ahí en una sucesión y no se puede hacer unánime. Entonces, la ley contiene este artículo que, a ver, lo dice expresamente, es el 257, segundo párrafo. El estatuto precisará el término en que es elegido, el que no puede exceder de 3 ejercicios. No obstante, el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado. Consejo práctico, lo que yo suelo escribir en la asamblea, se elige a fulanito como director por un plazo de 3 ejercicios, con lo que el mandato terminará, como dijo Pablo, el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio que se entenderá prorrogado hasta la asamblea que trate los estados contables a esa fecha. Yo le agrego ese párrafo, con ese párrafo en general los bancos lo aceptan. Pero no haría falta el párrafo, porque el párrafo dice lo mismo que el 257. ¿Está el tema de duración? Entonces... Profe, ¿le puedo hacer una preguntota? Sí, dale, Pablo.
El ejercicio, para entenderlo bien, sería la asamblea o el balance contable. No, el ejercicio, la fecha de cierre del ejercicio vos la tenés en el estatuto. El estatuto te va a decir, esta sociedad cerrará su ejercicio anual el y un día del año. Es un uso poner siempre que sea el último día de un mes, porque si vos pones cerrará ejercicio el 15 de septiembre, los contadores te van a matar porque el balance es mucho más complejo si vos querés partir un mes al medio. Imagínate, prorratear los gastos del mes, los sueldos. No está prohibido, pero no se hace. Siempre se elige el último día del mes. Es más, alguna vez ha habido problemas con las sociedades que cierran el 28 de febrero y que un año te encontrás con que el 29 de febrero técnicamente corresponde al ejercicio siguiente, pero en la práctica se simplifica y se hace cierre el 29 de febrero. Gracias, profe. Entonces, esa es la fecha de cierre, que tiene que estar en el estatuto. Si bien no dice nada el artículo 14, vos fíjate que el artículo 10, cuando te dice qué requisitos se deben publicar, te pone la fecha de cierre, con lo cual si vos lo tenés que publicar, lo tenés que poner en el estatuto. ¿Sí? Entonces, con lo cual ese es un dato de estatuto el día de cierre. Ese día te marca a qué fecha se hacen los estados contables y también el vencimiento de los mandatos de los directores. ¿Qué es la práctica? La práctica es que los directores sigan en funciones, ya les digo, 3, 4, 5 meses más. Además, por una razón, para que ellos elaboren los estados contables de su mandato y el día que se van, la asamblea les aprobará los estados contables, aprobará su gestión y entra un nuevo directorio en funciones en mayo. Esta es la práctica usual. Y es más, sería bastante incómodo a veces entrar a un directorio nuevo el 1 de enero y tener que hacer el balance de la gestión del directorio anterior. ¿Se puede? Sí, se puede perfectamente. Es más incómodo. Entonces, volviendo, vimos cuánto duran. ¿Quiénes pueden ser directores? Los accionistas o terceros. Accionistas o terceros. En realidad, la ley lo que te dice es, primero, tienen que tener capacidad para contratar, con lo cual no podría ser director nadie que no pudiera, en otros tiempos decíamos ejercer el comercio, hoy ya la aptitud de ejercer el comercio, el código de comercio no la tenemos más, pero sí la capacidad para contratar. O sea, quien no tiene capacidad para contratar no puede ser director. Y el artículo 264 de la ley contiene una enumeración de quienes no pueden ser directores. Y fíjense que en realidad empieza por la regla general, que dice, no puede ser director quien no puede ejercer el comercio. Que hoy lo deberíamos leer como quien no puede contratar, porque la capacidad para comerciar ya no la tenemos más porque no hay más código de comercio. Y el viejo código de comercio todavía hablaba del mayor de 21 años, pero bueno, hoy no la tenemos más. Ahora acá también quedan descartados todos aquellos, por ejemplo, una persona inhibida o inhabilitada, deberíamos decir. El inhibido de comercial, ¿no? La inhibición general de bienes no tiene nada que ver con esto, ¿no? Hablamos de un inhabilitado para ejercer el comercio. Los clérigos, los menores de edad, salvo que estén emancipados. ¿Sí? Y después, los incisos siguientes, que no vamos a estudiar uno a uno, ustedes los verán después, van a ver que les agrega un tiempo de inhibición para ser directores a ciertos supuestos. Por ejemplo, el inciso 2, que dice los fallidos, que bueno, ahora les voy a hacer una salvedad, por una cantidad de años. ¿Qué quiere decir? Saben que es un fallido, ¿no? ¿No? Sí, doctor, un fallido es el de una quiebra. Exactamente. Un fallido es alguien... No, pero está bien, a ver, son las cosas que pregúntenlas, pero uno a veces da por hecho que lo saben y... Fallido... Yo lo leí antes de ayer creo que lo leí antes, y yo decía, ¿qué es alguien que se murió? ¿De qué está hablando? No lo sabía. No, a lo ver, de la quiebra sí, pero la palabra fallido
Era como que no la entendía. La palabra fallido en realidad es un invento, porque es una castellanización de un término italiano. En Italia es la ley falimentaria, falimento es la quiebra, el fallido viene del italiano. ¿Por qué? Porque si lo castellanizamos tendríamos que decir el quebrado. Pero yo dijera el quebrado, porque hablamos de quiebras y del quebrado. El quebrado uno piensa en un enyesado, una persona que se quebró un hueso. Entonces, el término que usa es el fallido, pero es más, no es un término de jerga. Si ustedes van a la ley de concursos y quiebras, la propia ley habla del fallido, no habla del quebrado. Y también es incorrecto porque algunos dicen, bueno, el insolvente o el que está en bancarrota, por hablar términos más antiguos, pero no, porque nuestra ley, una cosa es, yo puedo ser insolvente, puedo estar en bancarrota, pero solo soy fallido cuando un juez me decretó la quiebra. ¿Sí? Esto se los doy casi puntas para cuando empiecen a estudiar, espero que el cuatrimestre que viene todos estén cursando concursos y quiebras. Bueno, ahí se van a acordar que el término fallido es la persona a quien un juez le decretó la quiebra. No tiene que ver con su situación económica, que obviamente buena no debe ser, sino con que el juez le haya decretado la quiebra. Entonces, un fallido, en realidad no puede ser director porque no puede ejercer el comercio. El fallido está inhabilitado. ¿Por qué? Porque lo dice la ley de quiebra. El primer efecto del decreto de quiebra es la inhabilitación para ejercer el comercio. Pero la ley de concurso, la ley de sociedades me agrega que cuando lo rehabiliten, cosa que van a ver que pasa al año de la quiebra, se rehabilita, puede volver a comerciar, pero no puede ser de estado de sociedades por 5 años más. Acá ustedes están leyendo 10, pero yo les voy a hacer una aclaración. Acá les habla en realidad de una interdicción menor o mayor según la quiebra culpable o la quiebra fraudulenta o la quiebra inculpable. Pero la calificación de conducta en la quiebra se derogó en el año 95. Con lo cual hoy no tenemos más fallidos ni culpables ni fallidos y punto. Porque no hay calificación de conducta. O sea, hasta el año 95, en la ley anterior de concursos y quiebras, había un incidente de calificación de conducta y el juez al final del proceso decía, bueno, este fallido fue una quiebra culpable, fraudulenta, o la más leve era, se me fue la casual, quiebra casual. Como diciendo, vale, fueron malos negocios, pero no tuvo culpa. Eso desapareció, hoy hay quiebras y punto. Y como esto es una materia sancionatorio, si yo no tengo calificación se entiende que se aplica la sanción más leve. Por eso acá se habla de 5 años después de la rehabilitación. Y otra aclaración que les hago en el caso del concurso, que acá les habla de concurso preventivo. ¿Saben qué es el concurso preventivo? No es cuando una sociedad está tambaleando, le digo yo. No puede, tiene más deudas que tiene más pasivo que activo. Entonces, ¿no? Más o menos. A ver, No es cuando entra en cesación de pago, ¿no es? Claro, a ver, Manuel fue más preciso. Cesación de pago es un concepto un poquito más complejo que más activo, porque yo puedo estar más activo que pasivo, pero estar cumpliendo, porque a lo mejor mi pasivo es a largo plazo y yo con lo que gano lo voy cumpliendo, que ahí no hay cesación de pagos. Y al revés, puedo tener un activo enorme, pero parado, invendible, y estar en cesación de pagos. Cuando estoy en cesación de pagos es cuando no puedo afrontar mis obligaciones a su vencimiento. Si alguien me pide la quiebra, yo podría quebrar, si un juez lo decreta, pero tengo un mecanismo preventivo que yo presentarme ante un juez y pedirle mi concurso preventivo. Esto lo van a estudiar cuando vean concursos. El concurso preventivo es un procedimiento judicial que la ley me da un montón de herramientas para yo negociar con mis acreedores, y si con la mayoría llego a un acuerdo de pago, ese acuerdo que se oponga a los demás y yo salir de la cesación de pagos. ¿Sí? Ahora, el concurso preventivo antiguamente implicaba limitaciones. Y esto le estoy contando a Federico lo que pregunta en el chat. Desde la ley actual, que la ley actual, la que tenemos hoy vigente, es la del año 95, o sea, ya tiene 25 años, el concurso no implica inhabilitación, o sea, el concursado,
sigue ejerciendo el comercio. Con lo cual, un concursado no tiene ningún impedimento para ser administrador de una sociedad. Concursado. Un fallido, o sea, si quebró, ahí sí, no puede ser administrador porque está inhabilitado y cuando se lo rehabilite, durante 5 años más tampoco puede. ¿Sí? ¿Te contesté, Federico? Pero en el concurso hoy no hay inhabilitación. Entonces, bueno, este artículo está modificado porque este artículo es del 72, pero la ley de concurso y quiebras cambió después. Y después, bueno, ustedes van a ver que si siguen leyendo los demás incisos, siempre está referido a gente que no puede ejercer el comercio, con lo cual, por el inciso 1 no puede ser director, pero que una vez que recupere su capacidad de ejercer el comercio, por una cantidad de años tampoco puede ser director. ¿Sí? Entonces, estas son las incompatibilidades, quienes no pueden ser directores. Y después les voy a dejar a ustedes, lean tranquilos el 265, que el 265 establece el procedimiento para remover a un director cuando no podía hacerlo. O sea, si se nombra un director de los que el 264 les impedía ser directores, el 265 va a traer el procedimiento para removerlo. ¿Por qué este procedimiento es muy importante? Porque la ley no contiene el procedimiento para remover un director con justa causa, solo contiene este. Y la jurisprudencia dijo en consecuencia que este procedimiento se aplica a cualquier remoción con justa causa, no solo a las causas del 264. ¿Está claro? Por eso, este procedimiento es que, fíjense que está la interpelación previa al directorio. Entonces, este procedimiento les marca cómo se debe iniciar una acción de remoción con causa. Porque toda la jurisprudencia dice, se aplica por analogía porque no tengo otra norma. ¿Sí? Esto se los cuento porque es muy común que se inicien acciones de remoción de directorio sin el pedido previo del órgano, y muchas veces después de 5 años de litigio son rechazadas porque faltó eso. Bueno, entonces, ¿quiénes no pueden ser directores ya lo tienen? Por regla todos los demás pueden serlo, accionistas o no, no hay problema. Los elige la asamblea. Y ahora sí vamos a los mecanismos para que la minoría pueda estar representada en el directorio. Hay 2 mecanismos. Uno es la llamada elección por clase de acciones. Ustedes saben que, ya vieron a esta altura, que las sociedades pueden tener más de una clase de acciones. ¿Sí? Ya sea clases, por ejemplo, privilegiadas y preferidas, o a veces pasa simplemente que son acciones de similares derechos, pero establecemos clase A, clase B y clase C. ¿Sí? Se suele usar a veces para diferenciar tipos de accionistas. Por ejemplo, en las sociedades privatizadas por el Estado, casi siempre el Estado se quedó con una acción, pero de una clase especial. Acá el tema sociedad del Estado no lo vimos todavía. ¿Alguien oyó hablar alguna vez de la clase de las acciones, la llamada acción de oro? En general las privatizaciones, no en todas, pero en la mayoría de las privatizaciones que hizo el Estado en los años 90, cuando se privatizaron casi todas las empresas de servicios públicos que se habían estatizado en los años 40, la telefónica, luz, gas, obras sanitarias. En casi todas el Estado se reservó lo que se llamó una acción de oro. Se emitió una acción clase C con un derecho de utilidades mínimo, era irrelevante. Era a lo mejor una sociedad que tenía, no sé, 10 millones de acciones, emitía una acción clase C. Pero esa acción tenía derecho a elegir 2 directores, a lo mejor 2 de 6. Y esa acción se la reservaba el Estado y no la vendía con la privatización. En algunos casos estaba la cláusula que si el Estado decidía venderla, esa acción perdía ese derecho.
O sea que ese derecho solo lo tenía mientras esté en cabeza del Estado. ¿Cuál era la idea? Que el Estado conservara asientos en el directorio en sociedades que prestaban servicios esenciales. Pensemos que estamos hablando de las que están hoy en día, Telecom y Telefónica de Argentina, Edesur, Edenor, AISA, no sé, y alguna más que se me puede estar escapando. Las de gas, Metrogas. Entonces, tenía razón de ser que el Estado conserve un asiento, porque finalmente, más allá de la privatización, estamos hablando de un servicio público esencial. Entonces, se razonaba esa acción de oro y se modificaba el estatuto estableciendo que había, por ejemplo, casi todas tenían un estatuto, por ejemplo, 10 millones de acciones clase A con derecho a un voto por acción, ordinarias, nominativas, que eran las privatizadas. A veces, a lo mejor, 3.000 acciones clase B sin derecho a voto, con derecho a utilidades, que se entregaban gratuitamente al personal. A veces no gratuitamente, sino que a veces se sindicaban hasta tanto con las utilidades, se pagaban las acciones. Hubo distintas maniobras según el tipo de privatización. Y una acción clase C que quedaba en poder del Estado. A veces con derecho a elegir 2 directores, o 4, o sea, los que fueran, ¿no? O 1. Incluso hubo una privatización donde se reservaba el derecho a elegir el presidente del directorio, siempre y cuando siguiera en poder del Estado. Estas cláusulas del estatuto se llaman elección por clase de acciones. Entonces, es válido que el estatuto establezca que cierta clase de acciones puede nombrar una cantidad de directores. Entonces vamos a suponer que acá, con Ariadna y con Liliana y yo, constituimos una sociedad anónima, donde supongamos que yo soy el mayoritario, porque yo aporto el 80% del capital, con lo cual me armo de acciones que controlo la sociedad, pero emitimos 2 clases de acciones. Supongamos una clase A por, no sé, de 10.000 acciones de $1, que las suscribo todas yo. Y después 1.000 acciones clase B de $1, que las suscriben mitad Liliana y mitad Ariadna. Pero establecemos en el estatuto que las acciones clase A van a nombrar 2 directores y las clase B van a nombrar 1 director. Entonces, Liliana y Ariadna, aún siendo minoritarias, se aseguran un director. ¿Se entiende el mecanismo? 1 o más. Tiene que estar en el estatuto. En esos casos se convoca una asamblea especial. ¿Se acuerdan lo que era una asamblea especial? De la clasificación que les dio Cecilia, aquella asamblea en la que se convoca solo a alguna clase de acciones, y Liliana y Ariadna se ocuparán de nombrar su director. Y otra asamblea especial, la que voy yo, y nombró a los 2 de la clase A. Y así se nombra el directorio. ¿Se entiende este mecanismo? Es un mecanismo entonces sí. ¿Hay alguna cantidad máxima de directores que puede elegir la clase? Porque No. yo puedo decir, bueno, esta clase elige todos los directores que se pueden elegir. A ver, yo entiendo que todos, no está escrito en ningún lugar. Porque yo creo que vos no podés excluir a un grupo de accionistas de la potestad de designar directores. Pero supongamos que yo soy mayoritario, aún así ustedes eligen 5 y yo 1 solo. Y no hay problema. Se supone que yo por algún motivo les entregué la administración a ustedes. A lo mejor ustedes son las especialistas en el área, yo soy un mero inversor, les confío y les entrego la administración. Creo yo, y acá estoy dando una opinión mía, que una clase no elija ningún director, me parece que no sería... Lo estoy excluyendo de un derecho esencial. Creo que no. Pero sí puede ser que compita, por ejemplo, en las sociedades privatizadas los empleados con muy pocas acciones compiten en la elección de directorio con clase A, con lo cual no inciden en la elección de directores. Pero bueno, los votos los tienen. ¿Sí? O sea, yo puedo no darles derecho a una cantidad de directores, pero no les puedo quitar voto en la elección de directorio. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿se entiende estas cláusulas cómo funcionan? A veces a lo mejor puede haber una estructura. Por ejemplo, Gabriel y yo llegamos a un acuerdo de constituir juntos una sociedad anónima para un negocio X.
Pero después la realidad es que cada uno tiene su grupo de inversores. A lo mejor yo vengo con, mi mujer pone un poco de plata, mi primo otro poco de plata, un amigo. Entonces, de mi lado hay 7 accionistas. Y del lado de Gabriel también hay 6 o 7 que él consiguió. Entonces, como nos queremos mantener los dos grupos igual cantidad de directores, decimos, bueno, las acciones clase A, que son las mías, se elegirán 3 directores. Y la clase B, que son las del grupo de Gabriel, otros 3. No, mantenemos la estructura. E incluso podríamos decir que el presidente lo designaremos durante 3 ejercicios cada uno. Una vez uno, una vez otro. O también podría ser que yo le diga a Gabriel, está bien, yo acepto parte de iguales, pero yo quiero un director más. Y a lo mejor él me lo deja por el motivo X. Con lo cual, son cuestiones que se pueden negociar y poner en el estatuto. Entonces, una herramienta, la sociedad anónima tiene muchas de estas herramientas. Una es que la ley reconoce la validez de la cláusula estatutaria que establezca que cada clase de acciones designa una cantidad de directores. Puede ser una forma de asegurar el control a una clase o asegurar a una minoría la participación. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esta es fácil. Sí, profe. Vamos a ir a la Sí. otra que es un poco más complicada. Sí, es más compleja la otra. Voto acumulativo, que es la otra. El voto acumulativo es el otro mecanismo que prevé la ley para que la minoría pueda acceder al directorio. Acá, ¿cuál es la diferencia? El voto acumulativo no hace falta que esté en el estatuto. No solo eso, se considera una cuestión de orden público. Lo que quiere decir que aunque no esté en el estatuto, igual rige el sistema. Y no solo eso, aunque el estatuto lo prohibiera, la prohibición no tendría valor, porque es de orden público. O sea que siempre puede haber voto acumulativo, salvo cuando hay elección por clase de acciones. Cuando hay elección por clase de acciones no hay voto acumulativo porque los sistemas son incompatibles. ¿Puede repetir, profe, esto último, por favor? Sí. Yo decía, el voto acumulativo es de orden público, o sea que siempre lo hay. Pero la única excepción es cuando el estatuto prevé la elección por clase de acciones, el mecanismo que vimos antes. En ese caso no hay voto acumulativo porque son incompatibles. Ahora, si el estatuto no dice nada de elección por clase, hay voto acumulativo. El que no puede ser prohibido ni limitado. Gracias. No, está bien. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Cristian. Que cuando dijo la limitación ahí me entró una duda. ¿No es que el voto acumulativo es como que se limita a 1/3? Ahora vamos a ver qué sigue. A ver, el ejercicio tiene todo un esquema. Está regulado en la ley, artículo 263, y que vos no lo podés alterar. Cuando yo digo que no se pueden poner limitaciones, obviamente es que, a ver, vos no podés estatutariamente limitar el ejercicio. Obviamente la ley lo regula y tenés que aplicar la regulación de la ley. A lo que pregunta Profe, en el chat, sí, Raquel. Sí. una pregunta, no sé si me estoy adelantando. Yo lo estuve leyendo algo, traté de ver ejemplos. Si me adelanto, dígame y me lo contesta después. ¿Cómo es? O sea, capaz que seguro que me estoy adelantando. Hay 3 accionistas. Uno dice que va a votar acumulativamente. A ver, Entonces. De Córdoba, Perdón. Porque se los Porque digo, quiero- claro, ¿y qué? Los otros dos no te dejan hacerlo sabiendo de que tenés una ventaja de elegir más. Esa parte es la que no entiendo. Ahora vamos a ver. Es un derecho de minorías. Tiene que ver con lo que me preguntó Cristian recién. Pero déjame explicárselo, si cuando termino no se entiende, volvemos. No, está bien, gracias. A ver, yo les voy a dar cuál es la regla. El que vota en forma acumulativa va a tener tantos votos como surja de multiplicar los que tendría normalmente por la cantidad de cargos a cubrir.
¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. El que vote en forma acumulativa va a tener tantos votos como surja de multiplicar los que normalmente tendría por la cantidad de cargos a cubrir. Y ese total de votos los va a poder repartir como máximo en 1/3 de los cargos. O sea que si tiene 1000 y son 4 los cargos, serían 4000. Vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar las herramientas. Voy a abrir un Excel, no se me ocurrió prepararlo, pero se los voy a compartir para tratar de poner un ejemplo, lo voy a usar de pizarrón nomás. La verdad podía haber preparado, pero no se me ocurrió ir adelante. Díganme cuando se vea el Excel. Se ve. Sí, se ve. Bueno. Chiquito, pero se ve. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo 3 accionistas. El accionista A, accionista B y el accionista C. ¿Sí? Y vamos a suponer que el accionista A tiene 700 acciones de un voto por acción, B 250 y C 50. Se lo voy a simplificar. Vamos a suprimir. Les voy a hacer un ejemplo bien fácil y después les hago uno más complicado. Vamos a suponer A y B. A C lo borro. 700 y 300. Y que yo tengo 3 directores. Vamos a poner el director 1, 2 y 3. O sea, vamos a suponer cada uno de estos 3 es un director. ¿Sí? ¿Me están siguiendo ahí? Bueno. ¿Se podrá ampliar un poquito la planilla? Por favor. Si tocas la pantalla de un celular y lo abrís, se amplía. No importa. Claro. Gracias, Ahí sí, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno. Entonces, yo acá tengo a A y a B que votan. Si yo usara el sistema de voto nominal, ¿qué es el sistema de voto nominal? El tradicional, no acumulativo. A tendría 700 votos para cada caso y B tendría 300. Con lo cual, el director 1 lo elige A por 700 a 300, el 2 también y el 3 también. ¿Está claro? Voto nominal, A designaría a los 3 directores y B no estaría representado. Ahora yo les dije voto acumulativo. Si B quiere usar el voto acumulativo, ¿cuántos votos tendría? Tantos como surja de multiplicar los votos que normalmente tiene, 300, por la cantidad de cargos a cubrir. ¿Cuánto sería eso? 900. 900. 300 por 3, 900. ¿En cuántos directores los puede atribuir? En 2. No, en un, es un tercio, en uno. En uno solo. Vamos a suponer que en el último. Lo usual es que se usen en el último. Pero si hiciéramos el primero daría lo mismo. Un tercio. A no va a usar el voto acumulativo, va a usar el nominal. Entonces va a tener 700 votos para cada director. El director 1, ¿quién lo elige? A. 700. Por 700 a 0 gana A. El 2 también gana A. El 3, por 900 a 700, gana B. O sea que consiguió B meter un director. Puede ser el mismo o alguien de su confianza. ¿Sí? O sea, doctor, una pregunta. Entonces, las limitaciones a las que hace referencia del 263 es que si se vota por el sistema ordinario, se pueden elegir a 2 de los 3 directores, pero si uno de los accionistas elige por el voto acumulativo, pese a tener menores acciones, puede elegir a una de la terna. No, a ver, cuando se vota por el sistema ordinario o nominal, yo voto por todos los directores. Fíjate que A votó por todos, solo que en el 3 perdió. No, claro, pero o sea, si el otro que tiene mayor igual va a ganar 2,
pero el que tiene menos puede a la vez poner 1, a eso iba. Claro, a ver, no necesariamente. Si suponete que yo acá te hacía la división distinta, 800 y 200. Acá 200 por 3, 600 votos tiene. Entonces, fíjate que así sigue ganando A. Con lo cual no es que la minoría tiene garantizado un director. Depende de cómo le den los números. Ahora sí, con lo que decís vos, le contesto a Gabriel la pregunta que hacía antes. ¿Por qué la mayoría, por qué A no lo va a usar el sistema? Porque el sistema de voto acumulativo me reduce mis posibilidades a 1/3 del directorio. Con lo cual la mayoría no lo va a usar porque prefiere elegir 2/3. Si en este momento A dijera, yo voy a usar el voto acumulativo. Vuelvo al ejemplo. Claro, pero si usa el voto acumulativo A también, ¿no le ganaría en las tres postulaciones? Esa es lo que no... Si A dice, uso el voto acumulativo, 2.100 votos vas a tener, ¿sí? Pero solo los puede colocar en 1/3. Entonces B le diría, perfecto, yo no lo uso, 300 en cada uno. Y le gana 2 cargos. Acá 300-0 gana B. Ah, por eso no lo usa, claro. ¿Por qué se llama voto acumulativo? Porque vos, en vez de poner los votos en cada uno, los acumulás en 1/3 de los cargos. Claro, entonces A no le conviene. Perdería más que votando ordinario. La mayoría no lo va a usar nunca, porque se quiere asegurar la mayoría del directorio. Claro, ahí está. La minoría, ¿qué hace? En vez de repartir los 900, los concentra en uno solo. Si fueran 6 directores, ¿los podría repartir entre 2? Exactamente. Yo elegí el ejemplo más sencillo. Si yo tuviera 6 directores, A hace lo mismo. B, ¿cuántos votos tiene? 1800. 1800, exactamente, 300 por 6. 1/3 son 2 directores. Los reparto como quiero. Si quiero hago, por ejemplo, 800 acá y 1000 acá. Supongamos que los necesito. A ver, les voy a cambiar el ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo 150 y 850. Los pongo todos en uno solo. Porque si los reparto entre 2, pierdo los 2. O sea, dentro del 1/3 los reparto como quiero. E incluso a veces pasa, o puede pasar, complico el ejemplo. No, pero a ver, la idea, ¿por qué lo quiero complicar? Porque quiero que lo entiendan. Porque si no les doy el ejemplo más fácil, que a lo mejor no se entiende la idea. Entonces, multiplico. Los 2 minoritarios son los que pueden usar el voto acumulativo. ¿Sí? Los primeros, la mayoría, la eligió A. Ahora acá, B tiene 1500 votos. ¿Cómo los reparte? Puede repartir 750 y 750 para ganar los dos restantes. Para ganar los 2. 750, pero no, todavía me queda C. Igual C no alcanzaría por más que pusiera todo en uno solo. ¿Y pero si C es amigo de A? No sabemos con quién va a votar. Ah. Entonces, a lo mejor puede ser que sea así. Pero si B cree que C es amigo de A, y por las dudas se va a asegurar 1050 votos acá, para que por más que C vote, gane un director, y el resto lo deje acá, 450. Y acá verá, a lo mejor al revés, negocia con C, y si votan juntos, ganan otro director más en conjunto.
y este lo ganó B, y este B junto con C. A ver, ¿cómo se va a votar? No lo podemos saber nunca. A lo que yo les quiero mostrar, lo que me interesa que sepan es que yo reparto como quiero mis votos. Claro, si son 2 directores no hace falta que lo reparta en partes iguales los votos, lo podés distribuir como querés. Yo pensé que lo dividía iguales, está bien. Más, puedo dividir todo a uno solo, los 1500, que me lo aseguro. Sí, claro, claro. Bien. ¿Se entendió? Voto acumulativo, el esquema. Sí, profe, excelente. Pero siempre a un tercio. Por eso a la mayoría no le sirve. Porque la mayoría se quiere asegurar 2 tercios. Ahora, no cualquier mínimo, a lo mejor con unas pocas acciones, por ahí no llego igual. Yo para llegar necesito un mínimo cantidad de acciones y cuanto más cargos haya, más chances tengo de nombrar uno. Por eso se ha dicho, como es un derecho de orden público, se ha dicho que cuando se ha utilizado el voto acumulativo, la decisión de reducir la cantidad de directores es nula. Porque ¿qué pasa si yo vengo nombrando directores por la minoría? Y el directorio me propone como primer punto reducir la cantidad de directores de 3 a 2. Con 2 directores no hay posibilidad de voto. Y va a tener menos posibilidad la minoría. No, a ver, con 2 directores no voy a tener ninguna. Claro, lógico. Es más, Sí, sí. un tercio es el límite máximo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 5 directores, ¿cuántos puede elegir la minoría? Uno solo. Porque 2 ya me paso. 1. O sea, un tercio es el límite máximo. Pero la mayoría podría fraccionar su porción accionaria para de esa manera seguir controlando. No. A ver, depende de la mayoría. Si la mayoría es un único accionista, no. Porque está prohibido, yo no puedo votar con algunos de mis votos acumulativos y otros no. No, pero yo digo, fraccionar su capital accionario y armar una especie de sindicación de acciones y seguir controlándolo. A ver, en los hechos vos lo podés hacer porque lo de mayoría o minoría no es algo marcador, no te pasa como en política partidaria que vos decís hay tal partido y tal otro partido y bueno, está la primera minoría, la segunda. En cada asamblea puede cambiar. A ver, en esta asamblea yo puedo ir y votar con vos, en la próxima asamblea hiciste una mala administración y voto con Ariadna. Y no, a ver, acá no hay partidos políticos ni agrupaciones. Entonces, vos me decís, por ejemplo, si vos sos, digamos que vos sos mayoría y yo soy minoría. Entonces vos decís, yo tengo un 30%, vos un 70%, y vos decís, no, yo le doy un 30% a Liliana, que es amiga mía, que venga, que haga voto acumulativo en las asambleas para ganarme a mí. Y bueno, lo podés hacer. Si yo demuestro que fue una maniobra para romper el voto acumulativo, cosa muy difícil de probar, pero Claro, yo lo pensaba como eso, como una forma de seguir manejando vos y contrarrestar ese voto acumulativo. A ver, si yo consigo demostrar, esto no está escrito en la ley, pero yo tengo que demostrar que yo venía usando el voto acumulativo, que en una asamblea vos cediste, no sé, una parte importante de tus acciones a Liliana. Yo además puedo demostrar que Liliana no tenía capacidad económica para comprar esas acciones. Con lo cual el contrato que vos armaste porque dijiste se la vendiste a $7 millones, ella no tenía con qué pagarlo. Y que lo hiciste para estudiar. Que Liliana después a la hora de votar, votó a tus directores y a lo mejor algún juez me da la nulidad. Tengo que probar todo eso. Ahora, si vos le vendés una parte de tus acciones a alguien que yo no puedo demostrar, que las compró, que en apariencia las compró genuinamente, yo tengo que demostrar, digamos, tengo que demostrar ese abuso. Ahora, es de orden público, si vos recurrís a un ardid para evitarlo, es fraude, artículo 10 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Sí, a mí se me ocurrió como decir, bueno, si no había otra opción, o sea, como que con el voto acumulativo, listo. Sí. Se me ocurrió una forma de contrarrestarlo, pero bueno, A ver, es cuestión después. algo que, a ver, que les cuento, está el mito, la gente dice, bueno, las acciones se pasan de una mano a otra como si nada. Hoy ya no es así. A ver, el contrato lo haces en 10 minutos en tu escritorio, 10 minutos lleva. Pero en la práctica, vos cuando tenés empresas en marcha con algún valor,
Bueno, vos para transmitir el paquete accionario necesitas a alguien que tenga la capacidad económica para comprártelo, para pagarlo, la plata declarada ante la FIP. No es tan fácil, ni que hablar cuando estamos hablando de empresas grandes que valen millones. No es tan fácil, pero sí, se puede hacer. Yo lo pensaba en el caso nuestro del otro día, de la asamblea nuestra, chiquita, y de seguir apartando a las dos minoritarias. Que por eso lo llevé a ese caso. A ver, se puede, no te voy a decir que nunca lo vi. Claro. Una vez nos lo hicieron, pero el padre directamente, como justamente no podía encontrar a alguien que le compre, le cedió a sus 3 hijos, en partes iguales, una parte de sus acciones. Y los 3, yo hasta ahí dije, bueno, no le dimos importancia. El tema es cuando en la asamblea aparecieron 2 de esos 3 hijos, votando en forma acumulativa, y me competían a mí, nombraban como directores a los mismos que ya habían sido directores nombrados por el padre en periodos anteriores. Bueno, planteamos la impugnación, finalmente se llegó a un acuerdo, no hubo sentencia. No iba igual, no era un tema muy pacífico cómo podía terminar. Y, ojo, no teníamos la norma del artículo 10 del Código Civil y Comercial que tenemos hoy. Acuérdense siempre, el fraude de la ley, el que recurre al ejercicio de una norma para lograr un efecto análogo al prohibido por una norma imperativa, se le aplica la norma que quiso evitar. Bueno, esa norma da para mucho. ¿Sí? Si no me equivoco, ahora entendí si 10 o 12 del Código Civil y Comercial, pero uno de esos 2. Bueno, ¿se entendió el voto acumulativo? ¿Cómo funciona? Ahora tengan en cuenta que el voto acumulativo es uno de los pocos derechos que para ejercerlo hay que reservarlo. Ustedes habrán repetido muchas veces el principio, los derechos se ejercen y no se reservan. Bueno, este hay que reservarlo, porque lo dice la ley. Profe, perdón, usted dijo que no se podía reducir directores, ¿no? A ver, no se puede acudir a ninguna maniobra para frustrar el voto acumulativo. Si se viene usando el voto acumulativo y la reducción de directores impediría que se siga usando, bueno, ahí es donde no se puede. Gracias. Pero esto es jurisprudencial, la ley no te lo dice, ¿no? Entonces yo le decía, para ejercer este derecho hay que reservarlo. La ley dice que por lo menos 3 días hábiles antes de la asamblea hay que comunicarle a la sociedad que uno va a usar el voto acumulativo. Que fíjense que coincide con el plazo que hay que notificar la asistencia. Con lo cual normalmente en la misma comunicación uno manda las 2 cosas. No, le contesto a Raquel por el chat. La reserva no obliga. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer reserva y después no usarlo. Ahora, una vez que un accionista hizo la reserva, el mecanismo se habilita para todos. O sea, una vez que un accionista reservó, cualquiera puede usar ese derecho. Aunque el que reservó no lo use o no venga a la asamblea. Ahora, tengan en cuenta algo que acá meten muchos la pata. La reserva una vez hecha es para todo el mundo, habilitó el mecanismo. Una sola reserva habilita el mecanismo para todos. Tengan en cuenta una sola cosa, el voto acumulativo es exclusivamente para elegir directores. Y por remisión, para elegir síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia. Pero solo para estas decisiones, no para otras. O sea, por ejemplo, para la decisión de remover el directorio, o de aprobar o no aprobar su gestión, para todo eso no hay voto acumulativo. El voto acumulativo es solo para elegir directores y por remisión para elegir síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia. Nada más que para eso. Esto lo recalco porque muchas veces veo errores en este tema. ¿Se entiende? ¿Venimos bien hasta acá?
Entonces, una vez que cualquier accionista hizo la reserva, el presidente en la asamblea tiene que anunciar, señores accionistas, les informo que fulano puede no nombrarlo, un accionista hizo reserva de utilizar el voto acumulativo, con lo cual háganme saber quiénes van a usar el derecho, y lo pueden usar, y dice la ley además que tiene que leer cuántos votos tiene cada accionista en forma nominal y en forma acumulativa, como para que cada uno se construya su cuadro de situación donde queda. ¿Sí? No les quiero contar las peleas que he vivido en asambleas discutiendo cómo se usa el voto acumulativo. Y me ha pasado en una asamblea que con tal de no seguir discutiendo me dijeron, está bien, ponga un director usted, ponemos 2 nosotros y aprobamos por unanimidad el nombramiento de los 3. Pero puede ser una trampa. Ahora les voy a explicar por qué. Hasta ahora a nadie se le ocurrió decirme, bueno, pero ¿qué pasaría si, vamos a suponer que acá tenemos la sociedad, Ezequiel y yo tengo el 70%, él el 30%, Ezequiel me usa voto acumulativo y nombra un director. Entonces vamos a suponer que yo nombré a Ariadna y a Gabriel, y Ezequiel la nombró a Liliana. ¿Qué pasaría si yo acto seguido les digo, bueno, primer mes de directorio, les digo a Ariadna, que es mi directora, presidente, le digo, mira, convocó una reunión de directorio, cita una asamblea para remover a Liliana sin causa. Los directores pueden ser removidos con o sin causa. Con lo cual llamamos asamblea, único punto del orden del día, remoción de Liliana sin causa. Yo le digo, mira Liliana, todo bien, no tengo ningún problema con vos, pero te quiero remover. 70-30 le gano a Ezequiel. Acto seguido elijamos un reemplazante. 70-30 yo le nombro el reemplazante que quiero. Pero ahí están abusando de su derecho. Es un abuso del derecho. Pero este tiene solución en la ley. Porque la ley dice que cuando el directorio es elegido en forma acumulativa, la remoción sin causa debe ser de todo el órgano. Entonces, si yo propongo remoción sin causa, hay que remover a los 3 y elegir otra vez a los 3, y Ezequiel volverá a nombrar a uno. Pero ¿qué pasa? Si en esa asamblea que me lo ofrecieron, que yo creo que no me quisieron hacer trampa, pero si yo aceptaba, al día siguiente me podían remover a mi director porque no hubiese sido elegido en forma acumulativa. Va a haber otra asamblea igual. Claro, pero en la otra asamblea me ponían remoción mi director y me nombraban a otro. Entonces yo no lo acepté. Y con tal de no escucharme me dijeron, está bien, pon el acta como quieras. Fue así, no me querían escuchar más. Creo que estuvimos 2 horas discutiendo. Fue para no escucharme más. ¿Se entendió? Voto acumulativo. Y esta cláusula, que para remover hay que remover a todos juntos, si es sin causa. Acaba de preguntar Raquel, ¿a toda costa se garantiza la minoría nombrada un director? Bueno, si alcanza una minoría de alguna relevancia. Porque ya les dije, por ejemplo, el que tiene un 20%, entre 3 directores no llega. Entre 6 directores sí llega. Y cuando tengo directores de 1 o de 2, no hay voto acumulativo. Esto lo tendríamos que haber visto antes de la asamblea, profe, así lo utilizábamos claro. Igual mi grupo lo nombró, pero yo ahora lo entiendo bien. Cuando me lo nombró Anto, creo que lo explicó, yo no sabía de qué me estaba hablando. Digo, ¿qué está diciendo si no lo vimos? Pero ahora se entiende mejor. ¿Se entendió entonces la forma de elección de directorio? Sí, sí. Acuérdense el voto acumulativo, que es una herramienta muy grande para las minorías. Vamos rápidamente, porque estamos muy tarde. Reglas de funcionamiento. Primero, incompatibilidades. Prohibiciones. Incompatibilidades ya lo vimos. ¿Qué cosas no puede hacer un director? Después ustedes lean tranquilos artículos 271, 272 y 273.
básicamente tienen todas que ver con el deber de lealtad. Un director no puede competir con la sociedad, no puede contratar con la sociedad, salvo cuando el contrato es en condiciones de mercado y en la actividad habitual. Por ejemplo, yo soy director de una estación de servicio, puedo cargar nafta en surtidor y pagar la nafta. Pero no puedo cargar nafta gratis ni con descuento. Ni tampoco puedo, no sé, comprar o venderle un auto a la sociedad. ¿Sí? El director no puede contratar por la sociedad. La excepción es cuando es en la actividad habitual y en condiciones de mercado. Tampoco puede competir y tampoco puede participar de reuniones cuando tenga interés contrario. Esta última prohibición no tiene excepciones. Las otras dos prohibiciones, competir y contratar, pueden ser autorizadas por la Asamblea. La de competir, la autorización debe ser previa. Supongamos que nosotros somos todos accionistas de una clínica, vamos a contratar a un médico muy reconocido para que sea director, y él dice, está bien, yo no tengo problema, pero mire que yo tengo otra clínica que la voy a seguir dirigiendo. Nosotros decimos, está bien, confiamos en que no se va a estar llevando pacientes de un lado a otro, le aprobamos la competencia. Pero la Asamblea, de forma previa, la debe aprobar. En cambio, la contratación se aprueba normalmente ex post, o sea, después que contrató. Por eso la ley dice que la contratación debe ser primero aprobada por el directorio, cuando excede lo habitual, ¿no? Cuando excede lo que les dije antes, actividad normal y condiciones de mercado. La debe aprobar el directorio. Pero la aprobación del directorio es el referéndum de lo que diga la Asamblea. Si la Asamblea no aprueba, además está haciendo responsables a los directores que aprobaron. ¿Sí? Acá Raquel me pone algo en el chat. Dice, siempre que las condiciones del contrato no hayan sido acordadas entre director y sociedad, se permite. En realidad, el acuerdo previo no es habitual, pero podría estar. Pero tengan en cuenta que cuando hay un acuerdo previo, esto ingresa en la esfera de honorarios. ¿Qué quiero decir? Si la sociedad le dice al director, por ejemplo, usted puede cargar nafta gratis en la estación de servicio de la empresa. Está bien, pero eso hay que valorizarlo porque eso es a cuenta de honorarios. ¿Sí? Ahora, si le dice, usted puede cargar nafta, no sé, pagando con un 5%, que es el mismo descuento que se hace a clientes habituales y al personal, bueno, yo diría que ahí ya no, pues le está dando un beneficio común a mucha gente. ¿Sí? Pero la regla, entonces, es que estos controles generales se aprueban ex post, y no se refiere tanto a los vinculados a la actividad normal, sino que es común que entre directores y sociedad a veces aparezca algún contrato extraordinario. Por ejemplo, la sociedad en un momento decide cambiar la planta de vehículos. Y un director dice, uy, mira, me interesa este auto porque mi hijo cumplió 18, se lo quiero regalar y la verdad es que me interesa comprarlo yo. Bueno, ese contrato tiene que aprobar el directorio de asamblea. ¿Sí? Y si asamblea no aprueba, el directorio responde solidaria y ilimitadamente. Y no importa a quién beneficie el contrato, tiene que ver con el deber de lealtad, porque no se olviden que el directorio estaría negociando por sí y también del otro lado. ¿Se entiende esto? Por eso este control de la ley. Bueno, esto en cuanto entonces a prohibiciones. Duración lo vimos. Garantía. La ley dice que el director debe prestar a la sociedad una garantía del adecuado cumplimiento de sus funciones. Es una norma que históricamente había sido abandonada. Los contratos decían que la garantía era un depósito de $1. A veces se jugaba y ponían $1000. Hasta que IGJ en Capital estableció hace como 17 años, cifra que también hoy quedó absurda, $10.000 por director, cosa que después se incrementó a un porcentaje del capital, pero que no puede ser menos que $10.000 por director, con lo cual cuando el capital es grande,
a veces el monto empieza a ser relevante, pero lo que se acepta es el seguro de caución. Con lo cual lo que se usa habitualmente son los seguros de caución. ¿Saben qué es un seguro de caución, no? Una póliza en la cual, si el director no cumple adecuadamente con sus funciones, la compañía de seguros paga hasta el límite del seguro de caución. Funcionamiento del directorio. Cesación se los dejo para que lo vean solos. Yo les quería dar remuneración, pero dada la hora, creo que no da. Prefiero avanzar en los temas chicos y después vemos cómo manejamos lo que va a quedar afuera. El directorio, yo les dije, se reúne por lo menos una vez cada 3 meses. Mínimo. Obviamente se puede reunir más seguido. Las reuniones, en principio, las convoca el presidente, que acá les estoy anticipando que el directorio tiene un presidente. ¿Cómo se convocan? Notificación fehaciente, carta documento. En la práctica, cuando estamos en buenos términos, por mail, por grupo de WhatsApp. Cuando las cosas se empiezan a poner más tensas, carta documento. O podría ser una notificación que el director firme, me notifico. La ley no dice lugar, con lo cual se entiende por analogía a la asamblea, que mientras sea en la jurisdicción de la sociedad, puede ser en la sede social o no. Y la convocatoria debe tener orden del día. Y solo son válidos los temas mencionados en el orden del día. Si otro director quiere que se convoque asamblea, se lo debe pedir por medio fehaciente al presidente. Y si pasados 5 días el presidente no convocó, convoca directamente el director que lo pidió. Vean que esto es mucho más ágil que la asamblea. Porque es lógico. Una sociedad que demora en hacer la asamblea no es tan grave que una sociedad que se queda sin directorio y no puede tomar decisiones. Sí, Raquel, ahora voy a ir a ese tema. Entonces, ¿se entendió cómo se convoca? O esto suele ser pregunta de examen. ¿Cómo se convoca a reunión de directorio? Convoca al presidente, cualquier otro director lo que puede hacer es pedírselo al presidente. Ningún otro funcionario puede convocar a reunión de directorio. Ni la asamblea, ni el síndico. Nadie puede convocar a reunión de directorio. El síndico tiene que asistir, pero él no puede convocar. ¿Sí? Solo el presidente u otro director si este no lo hace. La reunión de directorio, para constituirse, necesita quórum de más de la mitad de sus miembros. Por eso yo siempre aconsejo número impar y no par, porque con el número par el quórum se me hace muy gravoso. Yo tengo 2 directores y necesito tener a los 2, por ejemplo. Más de la mitad. Con la mitad no alcanza. Y las decisiones se toman por mayoría simple de presentes. ¿Sí? Perdón, la ley habla de mayoría absoluta. Me pregunta Federico, los 5 días eran, ¿de qué eran? Y no. Federico, los 5 días son, si yo no soy presidente, pero soy director, le pido al presidente que convoque, le tengo que dar 5 días de plazo y si no convocó, ahí puedo convocar yo. Y yo me he corregido de mayoría simple, porque en realidad mayoría absoluta. Yo tengo que tener, para tomar una decisión, más de la mitad de los presentes. O sea, para tomar cualquier decisión, más de la mitad de los presentes tienen que estar de acuerdo. No es delegable la presencia, que decir un director no puede mandar un apoderado, o viene él o está ausente. La única excepción que se autoriza es que un director faculte a otro a votar en su nombre, pero a otro director. En ese caso, el ausente no cuenta para el quórum, pero si con los presentes hay quórum, el autorizado puede votar por sí y por el que lo autorizó, ¿no? ¿Se entendió esto? Y la autorización a votar puede ser en blanco o puede ser con el sentido del voto.
Yo puedo autorizar a un director a votar en mi nombre, pero indico en qué sentido. Con lo cual lo obligo a votar en ese sentido. No, el directorio no tiene muchas más reglas. Se discute si se puede impugnar o no la decisión del directorio. La mayor parte de la doctrina termina concluyendo que por regla no, salvo abierta ilegalidad. Si no, en principio no. Sobre todo porque si cada decisión del directorio es cuestionada en una acción judicial, la sociedad estaría atada de pies y manos. Y algo que me lo había preguntado Raquel es que la representación de la sociedad le corresponde solo al presidente. O sea, el único que obliga a la sociedad anónima es el presidente del directorio, no los demás directores, salvo cláusula estatutaria en contrario. Que la cláusula estatutaria podría poner otros representantes, pero no excluir al directorio. Al presidente, perdón. O sea, el presidente siempre representa. Pero el estatuto puede decir que también representan otros, o puede establecer una representación conjunta, por ejemplo, presidente y vice en conjunto. ¿Sí? O una cláusula que en una época se usaba mucho, que era presidente más un director. Cualquiera. Pero no es lo habitual. Y lo que no les dije, ¿quién decide, quién elige al presidente? Sí, Raquel, acá se delimita perfectamente. Administración, el órgano, representación del presidente. En cuanto a quién elige al presidente, la ley no lo dice. Y lo podría definir el estatuto, pero hay muchas sociedades donde la asamblea elige directorio y entre sus miembros designan al presidente. O sea, la primera reunión de directorio distribuye cargos. Y otras sociedades tienen la costumbre que ya la asamblea designe directores con cargos. ¿Sí? ¿Quedó bien entendido esto? Yo normalmente a las sociedades sin conflicto aconsejo siempre nombrar directorio y que los directores se repartan los cargos, porque da más flexibilidad. El día de mañana, no sé, el presidente tiene un problema personal y quiere delegar la presidencia, uno con una reunión de directorio cambia el esquema. En cambio, a veces cuando hay conflicto, prefiero que ya la asamblea me delimite y me evite el conflicto y ya fije quién es el presidente. El presidente por regla no tiene más derecho que los demás directores, es el representante, pero tiene un voto igual que los demás, aunque es válido que el estatuto estableciera que el presidente desempata en caso de empate. No es común, pero es una cláusula que podría ser válida. Que en caso de empate tenga un segundo voto, o hay estatutos que dicen que no tiene voto regularmente y solo vota en caso de empate. Bueno, yo vi que me quedaron dos temas de los que pensaba dar. Pues después hay temas más chicos, como bueno, el tema cesación, que les dije que lo pueden ver ustedes. Comité ejecutivo, también un poco lo fui nombrando y es fácil. Pero hay dos temas que sí los quiero dar, y no a esta hora, no corriendo los últimos 5 minutos. Uno es el 261, que son los honorarios, y otro es responsabilidad. Yo les voy a preguntar, voy a ver, porque el miércoles la clase la tienen que dar Adrián y Cecilia. Les voy a preguntar cómo vienen de tiempo ellos, a ver si les puedo robar un ratito para ver esto. Y si no, el lunes próximo vamos a tener una clase, un trabajo práctico en clase, de como el que hicimos aquella vez, de resolver algún caso práctico en grupos. A lo mejor yo me robo un rato de esa clase, hacemos el caso en 1 hora y pico y me robo un ratito para ver estos temas. Pero honorarios y responsabilidad se los quiero dar, pues son temas muy centrales. Lo otro, lo demás que nos haya quedado de la clase, les pido que lo vean solos y cualquier duda consulten. ¿Sí? De acuerdo, doctor. Bueno, ¿alguna duda? Muchas gracias. Nada, bueno. Si no hay dudas, los dejo ir a cenar.
Bueno, Muy claro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, profesor. Gracias. Chao, chicos, chicas. Hasta luego. Gracias.